Hola a todos jóvenes, bienvenidos a Casa Lora. Estamos en el centro de Mérida al atardecer. Es una casa de 7 metros de frente, restaurada completamente. O sea, vamos a ver realmente las ruinas. Y es parte de la magia de este proyecto, que rescataron la arquitectura original y la mostraron. No llegaron y la empastaron y dijeron, vamos a pintar y aquí no pasó nada. Claro que no, aquí lo dejaron como es. Es una apuesta muy arriesgada, pero las personas que visitan esta casa, esto es lo que están buscando, la experiencia. Bienvenidos. Vamos a conocerla al mismo tiempo los dos, jóvenes. Muy bien, jóvenes, lo vamos a hacer juntos. Bienvenidos a Casa Lora. Nos recibe este espacio. O sea, los arquitectos siempre tienen que jugar con lo que existe, ¿verdad? Entonces, pues aquí no lo iban a hacer pues una sala de TV, entonces le dan bastante calma, juegan con los pisos de cemento pulido, con los mosaicos de pasta, y esto me encantó, ¿no? Cómo logran equilibrarlo manteniendo los muros originales. Vamos a ver qué hay de este lado. Me encantó este gesto también. Dejan un perfil de aluminio, esconden la tira LED y se bañan los muros con esta luz súper delicada. De este lado tenemos una recámara muy generosa, 450 por 450. Seguimos viendo, fíjense este detalle, ¿eh? Tenemos un acabado de pasta hasta cierta altura y después siguen los muros. Y obviamente aquí los arquitectos pueden esconder las tiras de LED, ¿verdad? Me encanta cómo se ve la piedra con el reflejo de las tiras de LED. Y de este lado, síganme los buenos. Vean qué belleza de baño. Algo que me encanta, que seguramente saben que es la homogeneidad, ¿verdad? De los materiales. El tener las mismas texturas en los muros, en el piso, hasta en el techo, te da una sensación de bastante atmósfera, ¿verdad? Se siente mucho más el espacio. Fíjense este juego también muy elegante, cómo generan una jardinera con iluminación desde abajo, pero también hay unas luminarias, si se fijan en la parte de arriba, perfectamente posicionadas para que la luz rebote y que se sienta esa atmósfera mucho más envolvente, ¿verdad? Fíjense cómo las regaderas aquí en Mérida no tienen puertas, el espacio es completamente libre y todo es el mismo cemento pulido, no hay azulejo, no hay nada, todo muy, muy natural. Las cubiertas de los baños igual, todo es cemento pulido y las puertas de madera sólida. Una recámara, el aroma, los techos altos, fíjense qué belleza de techos, 4 metros. Las alturas de estas casas, como eran zonas de mucho calor, los techos los hacían muy altos, entonces probablemente toda esta zona es la original. Y aquí lo aprovechan perfecto para hacer una cocina. Me gustan estas cocinas de Mérida porque no necesitan muchos gabinetes, como muchas de las casas son de estancias cortas, hacen espacios de almacenamiento reducido y le dan toda la magia a la calidad realmente del ambiente, ¿no? Seguimos viendo la piedra, el interiorismo es muy, muy bueno también. Pequeños muebles, pero bien posicionados. Espacios aquí muy, muy relajados. Fíjense las lámparas también. Es un interiorismo muy bueno. Con materiales muy económicos pueden hacer mucha magia. Y si se vienen ahora de este lado, fíjense los arcos. Vean qué belleza. Mantuvieron los muros originales como son. Hasta podemos ver los marcos de las puertas originales. La puerta ahí quedó, simplemente lo hicieron una especie de muro divisorio, te genera esta terraza muy agradable. Fíjense la luz cómo viene desde abajo, generándote otra vez todo ese envolvente, y atravesamos este umbral para llegar a esta belleza de patio con la piscina, que créanme que me estoy muriendo de ganas por entrar, porque son casi las 7 de la noche y tengo todo el día grabando y me merezco esto, jóvenes, me lo merezco. Fíjense la jardinería, cómo le da mucha magia al patio. Nos parece que estamos como en un patio romano, ¿no? Me siento en Pompeya, casi estoy viendo el Vesubio desde aquí. Y ahora entramos a través de esta puerta, hacia la recámara principal. Todo esto es nuevo, lo podemos ver
fíjense muy bien en los techos. Cuando anden de visita en Mérida, este tipo de techos ya con las dovelas, que son estas losas curvas, nos hablan de que ya es una estructura completamente nueva. Aquí la temperatura cambia, pero no se preocupen porque los arquitectos son unos cracks, entonces generan esta ventilación cruzada a través de patios. Seguimos con los materiales sofisticados y al mismo tiempo rústicos del cemento pulido, de los pisos de pasta. Y aquí está el baño principal, que sigue con todas estas tonalidades. Si se fijan, toda la casa tiene esta tonalidad de arena, hueso, que le da una gran elegancia. Me encanta porque se siente muy sofisticada y al mismo tiempo muy natural, ¿verdad? Y aquí los arquitectos casi estoy seguro que dejaron un patio, asómense, para tener una pequeña tina al aire libre. Así que es una casa que, ¿qué les digo, jóvenes? Que tienen que visitar si están de visita, si están aquí en Mérida, no dejen de visitar Casa Lor. Vamos a despedirnos en este patio. ¿Qué les pareció? Quiero que dejen sus comentarios, quiero que se suscriban, no quieren que me moleste. Si les gustó la casa, si no les gustó, ¿hay algo más? A ver, cuéntenme. ¿Qué hay por acá? Ah, claro. Fíjense este patio. Tiene alrededor de 1,50 m, 1,50 m. Y en eso ya te cabe tu super tina. Por si no fue suficiente la experiencia de la piscina, tienes tu pequeña tina privada con tu regadera. Me encanta porque los arquitectos juegan con todos los detalles, ¿verdad? Esto es una roca, no necesitan el grifo. Y con eso ya tienen ese equilibrio de elegancia, de rústico, de sofisticado, pero al mismo tiempo que te da un ambiente muy natural. O sea, simplemente vean este muro. No le hicieron absolutamente nada. O sea, esto tiene modo de 1910 y se ve muy bien. Acuérdense que los japoneses buscan realmente ese moho. O sea, ellos plantan el moho en sus jardines porque embellece, ¿verdad? Es parte del crecimiento de la naturaleza que le da pues como esa pertenencia y ese arraigo, ¿no?, a las cosas. Vamos a despedirnos en el patio central, que me encantó, la verdad. Tenemos nuevo camarógrafo, jóvenes. Cuidado, cuidado. Espero que les haya gustado el video. Les vamos a dejar las redes sociales de Casa Lor. Muchísimas gracias, Ana, por permitirnos estar aquí. A su esposo también. ¿Me recuerdas su nombre? Andrick. Andrick, muchísimas gracias. De verdad que es algo espectacular lo que están haciendo acá en Mérida. Y pues, jóvenes, ustedes ya lo saben. Cota Paredes. ¡Adelante!